Hola, hoy vamos a llevar a cabo el experimento del tubo de Kundt, que nos va a permitir estudiar ondas sonoras estacionarias. Para ello, las ondas son generadas en un parlante con una frecuencia constante nu. Por lo tanto, a lo largo de la experiencia, ni la frecuencia ni la longitud de onda van a cambiar. Las ondas viajan dentro de un tubo una longitud L hasta reflejarse en el otro extremo y luego regresan. Las ondas incidentes interfieren con las reflejadas. Dependiendo de la longitud del tubo L y la frecuencia nu, la interferencia puede ser tal que dentro del tubo se desarrolle un sistema de ondas estacionarias. Nosotros sabemos que las ondas sonoras son longitudinales y las podemos representar como un parlante que genera la onda, y vemos que la compresión del aire del medio donde la onda viaja es en el mismo sentido de propagación. Por lo tanto, nosotros podemos representar una onda sonora con un punto de inicio, un punto final, es decir, a partir del cual la onda se repite, y también los valles o los vientres y los nodos, los puntos nodales que permanecen inalterados a lo largo de todo el viaje de la onda. Justo desde un punto de inicio hasta un punto de final transcurre una longitud de onda. Y nosotros vemos entonces que desde el punto de inicio, por ejemplo, y un nodo va a transcurrir media longitud de onda. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer es estudiar las ondas sonoras en un medio y tratar de determinar los nodos. En nuestro experimento, las ondas sonoras generadas por el parlante se reflejan al final del tubo y luego rebotan y son capturadas por el micrófono. La longitud de onda ni la frecuencia cambian al momento de la reflexión. Entonces hay interferencia entre la onda incidente y la onda reflejada, y dependiendo de la longitud recorrida L, será interferencia constructiva o interferencia destructiva. Entonces, ¿qué significa que la condición sea? Entonces, ¿cuándo se da una condición de onda estacionaria? Muy bien, para que ocurra esto, la longitud del tubo por donde viajan las ondas tiene que ser un múltiplo de media longitud de onda, es decir, justo un múltiplo entre dos puntos nodales. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a tratar de lograr es elegir un largo del tubo por donde viajen las ondas de manera tal de que se cumpla la condición estacionaria. Cuando nosotros logramos una condición estacionaria, podemos determinar la velocidad del sonido en aire registrando los puntos nodales, como por ejemplo Pn1 y Pn2. Sabemos que entre dos puntos nodales ha transcurrido justo media longitud de onda. Y también sabemos que la velocidad del sonido en aire está dada por la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. Por lo tanto, con estas dos ecuaciones, nosotros podemos determinar la velocidad del sonido en aire conociendo la posición de dos puntos nodales y también la frecuencia nu de nuestra onda sonora. De esta manera vamos a poder determinar entonces a qué velocidad está viajando nuestra onda dentro del tubo mediante una simple ecuación. Comencemos entonces con nuestra experiencia. Tenemos nuestro generador de onda que lo vamos a setear a una frecuencia de 800 Hz y podemos observar en el extremo superior izquierdo un osciloscopio que está conectado a un micrófono en el extremo del tubo. Vemos cómo la intensidad de la señal del osciloscopio aumenta o disminuye a medida que vamos modificando la distancia L, es decir, la longitud por donde circulan las ondas dentro del tubo. Llegamos al extremo y comenzamos entonces a reducir la longitud y vemos cómo aumenta la señal en el osciloscopio hasta encontrar un máximo. Ese máximo corresponde a un punto nodal.
Por lo tanto, lo registramos como P1, el primer máximo, 681 milímetros. Nuevamente, seguimos reduciendo la longitud L, vemos que la intensidad en el osciloscopio disminuye y también se puede oír hasta que vuelve a aumentar. Cuando vuelve a aumentar, registramos ese punto que marca 472 milímetros. Nuevamente seguimos reduciendo la longitud L hasta encontrar el otro máximo. Ahí podemos ver que el error, la incerteza asociada a la medición son 9 milímetros. Elegí esa incerteza debido a que uno puede modificar la posición del émbolo y aún así no se percibe mucho cambio en los máximos. El punto registrado son 262 milímetros. Y ahora vamos a observar que encontramos otro punto más que también lo registramos y marca una longitud del tubo de 47 milímetros. Finalmente llegamos al extremo. Muy bien, ahora vamos a llevar a cabo el análisis de los datos. Habíamos seteado nuestro generador de onda en 800 Hz y pudimos observar en la intensidad de la señal del osciloscopio 4 puntos distintos en los cuales la señal era máxima, es decir, que correspondían a condiciones de onda estacionaria en el interior del tubo. La incerteza que le asociamos a cada una de las mediciones era de 9 milímetros debido a que si modificábamos la posición del émbolo no se notaba o no se llegaba a apreciar una modificación considerable en la intensidad de la señal aún para 9 milímetros, barriéndolo en 9 milímetros. Por lo tanto, los puntos que pudimos registrar fueron 681 milímetros, 472, 262 y 47. Si nosotros ahora hacemos la diferencia entre los puntos, como por ejemplo entre P1 y P2, entre P2 y P3 y P3 y P4, podemos observar para el primer caso que hay una distancia de 209 milímetros, en el segundo 210 y 215 en el tercero. Esa diferencia pasada a metros, por ejemplo en el primero, corresponde a 0,209 metros, por lo tanto, utilizando la ecuación que describimos en el marco teórico, determinamos que la velocidad del sonido corresponde a 334 metros por segundo. Y el error diferencial, es decir, haciendo la propagación de errores, corresponde a 29 metros por segundo. Por lo tanto, si nosotros hacemos un promedio de los tres cálculos, encontramos una velocidad del sonido de 34 por 10 a la 1 metros por segundo con un error asociado de 3 por 10 a la 1 metros por segundo. Finalmente, el resultado corresponde, o lo podemos presentar como 34 más menos 3 metros por segundo. Finalmente, podemos concluir que la experiencia del tubo de Kundt nos permite determinar de forma simple la velocidad del sonido en aire, pero también estudiar un sistema de ondas sonoras estacionarias y la interferencia entre ellas. Muy bien, espero que hayan disfrutado este video y que hayan aprendido mucho.